Si alguna vez te has preguntado por dónde empezar a diseñar una pantalla, no tienes claro cómo organizar o dónde colocar los elementos, en esta clase te voy a enseñar a componer y a estructurar visualmente una interfaz. Hemos visto la importancia del branding y cómo podemos crear marca a través de las diferentes identidades y elementos en una interfaz. Ahora nos toca poner en orden para crear una percepción clara y eficiente. Pero antes de nada, veamos qué es eso de la composición visual y por qué es tan importante. Piensa en la organización de un supermercado. Si te fijas, los productos están ordenados de forma coherente y lógica para que los clientes y las clientas puedan encontrarlos fácilmente. Por ejemplo, los productos lácteos como la leche y el queso se ubican generalmente en el mismo área de la tienda, mientras que los productos de limpieza y cuidado personal se encuentran en otra sección. Además, si te fijas, tanto la colocación del producto, el uso de los colores y las etiquetas y los letreros están estudiados para indicar su ubicación en la tienda. A esta manera de organizar y combinar los elementos visuales en una interfaz lo llamamos composición visual. La manera de guiar a las personas a encontrar de forma eficiente y atractiva lo que están buscando. Como ya vimos en el módulo de principios de diseño y de usabilidad, la direccionalidad y la lecturabilidad son esenciales para guiar la mirada de las personas al punto adecuado, como por ejemplo leer cierta información antes de pagar una compra o las características de un producto en una landing. A esto lo llamamos la regla del movimiento implícito. En Occidente comenzamos a leer y a explorar la pantalla desde la esquina superior izquierda hacia la derecha y luego hacia abajo. Es interesante predecir o guiar hacia dónde se dirige la mirada de las personas y así priorizar lo más importante y menos importante. Si te das cuenta, es cuestión de colocarlos en los puntos calientes del patrón para que se produzcan las interacciones adecuadas. Veamos a qué nos referimos. Tenemos dos tipos de patrón. Uno es el patrón en forma de Z. Este movimiento nos permite escanear rápidamente la pantalla mientras nos concentramos en las áreas más importantes. Y nos va genial para interfaces en las que prima la sencillez y la llamada a la acción. Analicemos una estructura básica para que te hagas una idea de lo que nos referimos con algunos ejemplos de webs que usan este tipo de estructura. Observa su dirección. Normalmente el logo tiene un lugar privilegiado en la esquina izquierda, aunque a veces podemos encontrarlo al centro. A su extremo opuesto, en este ejemplo, para ayudar a este patrón, puedes añadir una llamada a la acción con un botón de registro de inicio o descarga de la app. Pero también puede darse el caso que estemos trabajando un bloque donde puede ser un texto o una ilustración. Además, puedes separar las diferentes áreas con un espacio de paso, de imagen, un espacio en blanco, para llegar a un área que puede arrancar con elementos de contenido que te muevan a lo largo del eje inferior para finalmente llegamos a la meta. Es decir, la acción final. Ahora bien, echa un ojo a este ejemplo y trata de mapearlo. Para estos casos, las páginas con mucho texto, el patrón no funciona muy bien. Piensa cómo lo has hecho. Probablemente has escaneado primero en línea vertical por la parte izquierda del texto en busca de palabras clave o puntos de interés al inicio de los párrafos. Y cuando has identificado algo relevante, has empezado a leer y lo has hecho formando líneas horizontales. Este patrón es en forma de F. La mayoría de las personas estamos acostumbradas a leer pantallas. Prima la inmediatez en nuestras vidas. No tenemos mucho tiempo, por lo que no solemos leer todas las palabras del texto. Solemos fijarnos en los dos primeros párrafos para continuar escaneando párrafos, subtítulos y viñetas. Por eso es tan necesario crear una estructura visual sencilla y ordenada con intención. Las personas que diseñamos tomamos cientos de decisiones todos los días. Podemos estar pegándonos con la altura de un botón, los tamaños tipográficos, las imágenes o incluso el espacio en torno a un icono horas. Por eso necesitamos crear un sistema que nos ayude a tomar decisiones sobre dónde colocar y dimensionar las cosas de forma consistente y rápida en todas las pantallas. Digamos que necesitamos crear los andamios de nuestro diseño. Veamos un ejemplo para entenderlo mejor. Si observas este esquema de interfaz, vas a ver que no tienen un patrón especial muy reconocible. Tenemos un título, un texto, una caja de formulario y un botón, pero parece que los elementos están colocados sin orden ni coherencia. Si te fijas,
El espacio entre el título y el texto es un espacio diferente al de la caja del formulario y al del botón. Podemos decir que su aspecto está poco cuidado o parece poco fiable. En cambio, si los mismos elementos se ajustan para seguir el sistema, el ritmo se vuelve predecible y visualmente agradable. Con los sistemas fijamos los elementos y creamos uniformidad a nivel espacial. Estas estructuras nos ayudan a ser más eficaces y coherentes a la hora de adaptar nuestro diseño a los diferentes tipos de pantalla. Hay muchas variaciones y enfoques sobre qué retícula usar. Para crear una, lo primero que hay que definir es la unidad base para escalar los tamaños en tu sistema. Verás sistemas de incrementos de 4, 5, 6, 8, 10 y 12, e incluso sistemas con varios tipos de intervalos a la vez. Por ejemplo, podemos usar una de 8, pero también una de 4, para ganar así flexibilidad y mejorar el espaciado en áreas pequeñas de iconos y textos. Para saber cuál es la retícula más adecuada, piensa en aspectos como, por ejemplo, ¿quiero una interfaz espaciosa con mucho aire, fuentes grandes y pocos elementos? O por el contrario, ¿voy a necesitar un diseño que recoja mucha información, tablas de datos y muchas acciones? Unas retículas te darán más granulado y flexibilidad y otras menos. Por ahora, y para entender a qué nos referimos, vamos a ver la más utilizada, la llamada retícula de 8 puntos. Esta retícula es un sistema que nos va a permitir multiplicar y dividir sin problemas y, lo que es mejor, nos va a ayudar a evitar los dichosos medios píxeles provocados por los decimales. Esta rejilla se construye con múltiples de 8, es decir, 8, 16, 24, 32. Estos intervalos ayudan a todos los equipos a estar alineados en la toma de decisiones de dimensiones de layout, de espacios de márgenes y elementos de nuestra interfaz. Cada vez que pienses en espaciar algo, piensa en los múltiplos de 8. Son los intervalos sencillos que nos pueden ayudar a crear espacios, por ejemplo, entre un contenedor y un elemento, como puede ser un texto en un botón, o el espacio entre contenedores, como por ejemplo 2 botones. Como ves, conseguiremos escalar de manera fácil y consistente todas las piezas del puzzle en los diferentes tamaños de los dispositivos. Fácil, ¿verdad? Bien, una vez definidas las reglas de tamaño y espaciado, necesitamos organizar el contenido de nuestra interfaz en estructuras. Veamos un ejemplo. Fíjate en la web de The New York Times. ¿Puedes imaginar su esqueleto? A menudo, el contenido de nuestra web puede tener diferentes anchuras, textos, imágenes, bloques de contenido y elementos de navegación. Por ejemplo, en esta web se ha dividido la página en 12 secciones verticales espaciadas uniformemente. Estas secciones las llamamos columnas. En este caso, un área de 8 columnas puede utilizarse para mostrar las principales noticias, mientras que otro área de 4 columnas es para artículos de opinión o de editorial. Por otro lado, si te fijas en el caso de Amazon Prime, verás que en su versión de escritorio han creado una rejilla de 12 columnas, mientras que para su versión mobile han creado una de 6. Han usado una rejilla modular, donde tienen en cuenta tanto columnas como filas, que ahora veremos. Bien, imagina si no hubiera espacio entre estas columnas. Parece que algo falla, ¿no? Las columnas se solapan y el contenido se monta dando una sensación confusa. A este espacio de separación entre columnas lo llamamos medianil. Podemos ajustarlo para lograr diferentes efectos visuales y estilos, pero en general un medianil más ancho puede ayudar a mejorar la legibilidad y la claridad del diseño, mientras que un medianil más estrecho puede ayudar a crear una mayor sensación de densidad, como es el caso que acabamos de ver. Por tanto, entiende que al crear columnas creas un tejido flexible e invisible con el que puedes jugar, y que el número de columnas y el espacio entre ellas dependerá de tu proyecto y del dispositivo para el que estés diseñando. Por otro lado, si observas los títulos de cada sección y las películas, están ordenados en módulos horizontales. A esto lo llamamos filas, es decir, áreas que seccionan la interfaz horizontalmente. Las filas nos ayudan a paquetizar la información, a organizarla y a distribuirla a lo largo de la interfaz. Si lo piensas, nuestra mente siempre está buscando el equilibrio, siempre tratando de dar sentido a los estímulos visuales. Por ejemplo,
Cuando elegimos nuestra ropa y combinamos colores y accesorios, cuando preparamos la mesa y pensamos cómo distribuir los elementos de una manera equilibrada, o incluso cuando ordenamos nuestra estantería con libros, objetos o recuerdos. De la misma manera, cuando diseñamos interfaces necesitamos encontrar un equilibrio visual que nos ayude a jerarquizar y comprender la información de una manera agradable. Veamos un ejemplo. Imaginemos una balanza invisible en la web que estamos diseñando. ¿Qué notas? ¿Puede ser que caiga hacia un lado todo el diseño? Parece que sí, ¿no? El elemento principal llama mucho la atención y hace perder el equilibrio. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Si te fijas, existen fuerzas visuales que atraen o repelen los demás elementos que se encuentran próximos a él. En este caso, el elemento tiene un tamaño desmesurado y está ejerciendo mucha fuerza dentro de la composición. Al ser grande parece más pesado, por eso si reducimos su tamaño la composición se estabilizará y volverá a ser armoniosa. Veamos otro ejemplo. ¿Qué pasaría si decidimos colocar el elemento en el centro del espacio? ¿Pesa más o menos que en los laterales? ¿O en la parte superior respecto al inferior? Pesa más, ¿no? Parece brujería, pero son tan solo un juego de tensiones visuales que tenemos que tener en cuenta para evitar que las personas tengan sensaciones confusas y extrañas con nuestra interfaz. Podemos crear equilibrio. Por ejemplo, tenemos una composición donde los elementos se disponen a ambos lados de un eje. A esto le llamamos equilibrio simétrico. Ambos elementos nos traerán la atención de manera igual. Ganaremos equilibrio, orden y estabilidad. Pero también lograremos equilibrio si creamos composiciones donde cada uno de los elementos están a cada lado del eje. A esto le llamamos un equilibrio asimétrico. Fíjate cómo hacen muchos productos digitales en sus páginas, por ejemplo, KeyHealth, Squarespace o Apple. El resultado es igual de funcional y atractivo que una composición simétrica, pero con un efecto más flexible y más dinámico. Volvamos a nuestra composición y asegurémonos que la balanza no quede inclinada en un lado y trabajemos cómo podemos conseguir un equilibrio entre los pesos visuales. Por ejemplo, un tamaño grande y pesado de tipografía va a pesar más que un texto pequeño. En este caso, ganamos atracción y equilibrio respecto al resto de elementos de la cabecera. Pero hay que tener cuidado, no nos vayamos a pasar y se nos vaya a caer con tanto peso, como está ahora mismo ocurriendo. Así que lo mejor es que rebajemos la potencia del titular y equilibremos el peso en el lado contrario para compensar. ¿Notas qué ha pasado? La balanza se ha equilibrado al subir el peso y distribuir un poco los elementos gráficos. Otro factor interesante en esto del equilibrio y el desequilibrio son los colores y los tonos. Si te fijas, un color rojo puede parecer más pesado que un amarillo, o un tono claro sobre fondo oscuro puede pesar más que un oscuro sobre un claro. Estas tensiones, como ves, afectan al equilibrio compositivo. En nuestra composición hay dos botones pareados. En forma son similares, pero el de la derecha tiene otro color. Es inevitable pensar que llama la atención sobre el izquierdo. Y no es casualidad, hemos creado un contraste frente al otro, porque este botón tiene mayor importancia en la tarea que queremos que los y las usuarias completen. Además, al ir acompañado de otro botón y al estar a una distancia adecuada del resto de elementos, conseguimos el equilibrio deseado. Diseñamos con intención para facilitar a las personas su interacción de una manera sencilla y atractiva.